un solo gobierno mundial. Esa es una de las principales convergencias. Si eso es cierto, entonces otra convergencia es que el Ezek más dará paso al tercer templo. Cambiamos el mood, amigos, porque ahora vamos a reaccionar el profesor Yang, oriundo de China, que hace una clase llamada Predictive History, historia predictiva, en la que de alguna manera evalúa el futuro en función al pasado. Y a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, el tipo empezó a hablar de un término llamado convergencia escatológica. La escatología, el estudio del final de los tiempos, no es algo exclusivo del mundo cristiano. Existe la escatología islámica, existe la escatología judía. Inclusive religiones menos organizadas como el zoroastrismo, el hinduismo, también tienen su propia escatología, tienen su propia lógica de qué sucederá al final de los tiempos de la historia. Entonces lo que él dice es, creo que todas estas escatologías convergen en lo mismo, cuentan la misma historia. Y es muy, pero muy interesante, amigos. Así que vamos a reaccionar al profesor Yang hablando de convergencia escatológica y vamos a irlo comentando. Dale nomás. Así que ahora lo que voy a hacer es adentrarme en la idea de la convergencia escatológica. Porque una vez que conocemos las diferentes escatologías y sabemos cómo convergen entre sí, en realidad podemos hacer ciertas predicciones sobre cómo progresará esta guerra. Bien, así que la primera escatología importante que quiero analizar se llama zoroastrismo. Y esta es la primera escatología. Y es una escatología del Imperio Persa, ¿de acuerdo? Y esta escatología es muy simple. En el mundo existe la verdad y la mentira, ¿de acuerdo? La luz y la oscuridad. Y es nuestra responsabilidad como seres humanos vivir por la luz, morir por la verdad, en contra de la mentira. Y al final de los días habrá una batalla final y un día de juicio, ¿de acuerdo? Así que luz contra oscuridad y luego tienes un día de juicio. ¿De acuerdo? Donde el Dios Ahura Mata descenderá y creará un paraíso para todos. ¿De acuerdo? Así que lo que importa es vivir una vida noble y esperar el día del juicio, donde finalmente el cielo en la tierra se manifestará. ¿De acuerdo? Y esto es importante porque uno piensa en cómo los iraníes están luchando esta guerra. Los iraníes se niegan a tomar la iniciativa y destruir demasiado, ¿de acuerdo? Se niegan a ser los villanos en esta guerra porque para ellos, en su escatología, es importante morir por la luz, luchar por la verdad. ¿De acuerdo? Ahora, el racionalismo general tiene un gran impacto en la escatología judía, ¿de acuerdo? Nuevamente, la escatología judía. Solo estoy hablando de la versión más extrema de esta escatología. Y en esta escatología, la idea es que los judíos desobedecieron a Dios. Desobediencia. Y para reparar el mundo, para salvarse a sí mismos, para crear el cielo y la tierra, necesitan involucrarse en la redención. Redención. Y la redención en realidad trata sobre la alquimia espiritual. Mejorarte como persona, ser bueno contigo mismo, ser bueno con los demás, amar a tu prójimo como te amarías a ti mismo. Bien, esa es una idea generalizada. Pero en la versión más extrema, la redención simplemente significa llevar a cabo el plan de Dios para forzar el regreso del Mesías. Bien, este plan básicamente consiste en crear Israel, hacer regresar a la diáspora judía, construir el tercer templo, y a esto se le llamará la guerra de Gog y Magog. Y entonces, cuando los judíos estén más amenazados, el Mesías vendrá a salvarlos de sus enemigos. Y esto creará algo llamado la era mesiánica. Cuando Dios gobierne la tierra a través de su Mesías, que proviene de la casa de David. Así que, de nuevo, esta es una versión simple. Hay muchas versiones diferentes. Esta es la versión más simple para nuestros propósitos. ¿De acuerdo? Ahora, lo interesante es que esta escatología judía llegaría a influir en los protestantes. Y esto crea un movimiento llamado sionismo cristiano. Sionismo cristiano. Así que la palabra técnica para el sionismo cristiano es dispensacionalismo premilenialista. Y esto suena muy complicado, pero no lo es. Todo lo que significa es que Dios tiene un plan sobre cómo crear el cielo en la tierra. Y tenemos el deber de cumplir su plan siguiendo sus instrucciones. Entonces, lo que hace el sionismo cristiano es tomar esta escatología judía y hacerle ciertos cambios. ¿De acuerdo?
Por ejemplo, el primer cambio que hace es, bien, este plan está bien, pero en lugar de decir que el Mesías judío es el representante de Dios, ¿sabes? Lo que ellos dicen es que, no, en realidad él es el representante de Satanás. ¿De acuerdo? Así que el Mesías en la tradición judía se convierte en el anticristo en la tradición sionista cristiana. ¿Y por qué es esto importante? Es importante porque para los cristianos el Mesías debe ser Jesús. De acuerdo. Entonces, el Mesías, es decir, el anticristo, lo que hace es gobernar el mundo. Es muy carismático y gobierna el mundo desde Jerusalén. Y comienza la guerra de Gog y Magog para conquistar el mundo y destruir a los judíos. En ese momento, Jesús regresará para salvar al pueblo elegido de Dios, los judíos. Y cuando Jesús regrese, ocurrirá algo llamado el rapto, en el cual todos los cristianos ascenderán inmediatamente al cielo. Bueno, entonces el rapto. ¿Está bien? Bueno. Así pues, el sionismo cristiano se basa en la escatología judía, pero está introduciendo algunos cambios importantes. Bueno, otra forma de decir esto es que al principio los sionistas y los sionistas cristianos trabajarán juntos para llegar a cierto punto de la historia. Bueno, a lo que llamamos el gran proyecto ritual. Pero luego se separarán y lucharán entre sí. Bueno, así que ahora son aliados, pero eventualmente se volverán unos contra otros. Muy bien, ahora quiero hablar sobre los masones. Porque los masones, tranquilo el chino. Está muy interesante lo que dice. Quiero que se queden con esta idea que luego vamos a evaluar sobre cómo hay un proyecto que él dice que es el Gran Israel, que es un proyecto que impulsan tanto la escatología judía extrema como esta postura escatológica cristiana en la que de alguna manera piensan que para que llegue el fin, para que venga el Mesías, para algunos Jesús, para otros el verdadero Mesías, tienen que trabajar juntos para crear la nación de Israel, para crear el templo, para que se cumplan las profecías. ¿Sí? Es como, él está hablando de que hay una actividad, están como activamente envueltos en esto y que quieren ejecutar este plan que ellos consideran que es el plan de Dios. Solo hago esa aclaración, seguimos con los masones. Hablaremos más sobre los masones más adelante, ¿de acuerdo? Los masones también están trabajando dentro del contexto sionista cristiano, pero ellos están mucho más enfocados en cómo implementar esto realmente, ¿de acuerdo? Así que lo que quieren hacer es tomar al anticristo y convertirlo en un sistema, y este sistema lo discutimos el semestre pasado. Se llama Pax Judaica. ¿Qué es Pax Judaica? Pax, ¿entienden? Judaica. Es que Israel controla el mundo a través de la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Un estado de vigilancia con IA, ¿sí? O como ellos mismos lo llaman, Imperio Sagrado y Pax Judaica. De hecho, ellos explican por qué. Estaría bueno ver la clase del semestre pasado. Sí, de Pax Judaica. Cosas sí. Como la marca de la bestia. ¿Y qué es la marca de la bestia? Es la identificación digital, ¿de acuerdo? Y esta identificación digital también llevará a la moneda digital. Y de hecho pueden poner un microchip o un código QR en tu frente y esto será considerado la marca de la bestia. Bien, y todo esto forma parte de la escatología del sionismo cristiano. Otra cosa realmente importante sobre los masones es la idea de un gobierno mundial único. Porque recuerda, el anticristo es el líder de un gobierno mundial único y estará basado en Jerusalén, ¿de acuerdo? Así que la sede será el templo de Salomón o el tercer templo. Así que estos son los... Y luego tienes la escatología islámica, ¿de acuerdo? La escatología islámica es una respuesta a todas estas otras escatologías, donde dicen que cuando se cree este sistema se llamará Dajjal, el anticristo. Y cuando esto suceda, entonces Jesús regresará para derrotar al anticristo. Esa es la escatología islámica principal. Luego tienes a los chiitas. Los chiitas, recuerda, son los iraníes, quienes creen que será el 12º imán, el Mahdi, quien liderará a los seguidores, ¿de acuerdo? La Ummah. Ummah solo significa comunidad de creyentes, creyentes hacia la victoria contra el anticristo, el Dajjal. Así que puedes ver cómo estos escatólogos básicamente se están alineando entre sí. Los chiitas son los iraníes.
El islamismo abarca todo el mundo árabe. Ahora, hay otras dos escatologías más que quiero analizar. Y de nuevo, sé que esto es mucho. Sé que es demasiada información y repasaremos estas escatologías específicamente a medida que avancemos, ¿de acuerdo? Pero solo quiero presentar las diferentes escatologías. Otra escatología muy importante es la escatología católica. Y a la escatología católica podemos llamar la ciudad de Dios, que es la iglesia, que es Jerusalén. Y San Agustín habla de esto, sobre cómo la iglesia católica en este milenio, en esta era mediterránea, representa a Dios y trae paz y prosperidad al mundo. Ahora bien, lo importante de la iglesia es que se convirtió en el poder dominante del mundo, porque Roma cayó, ¿de acuerdo? Así que el imperio romano colapsa. Pero todo esto es parte del plan divino de Dios, porque el imperio romano, Roma, era la ciudad de la tierra, de poder, de dinero, de riqueza. Y lo que importa es Jerusalén, la ciudad de Dios, de la espiritualidad, de la divinidad. Ahora, la ciudad de Dios llegó a su fin debido al surgimiento de los protestantes y del imperio angloamericano. Así que para que la Iglesia Católica logre su escatología y establezca de nuevo la ciudad de Dios, lo que necesita hacer es también ver destruido el imperio angloamericano, igual que el imperio romano. Wow. ¿De acuerdo? Esa es la escatología católica. La última escatología de la que quiero hablar es la escatología ortodoxa. ¿Y cuál es la escatología ortodoxa? Los rusos. ¿De acuerdo? Esto se llama la profecía de la Tercera Roma. ¿De acuerdo? La profecía de la Tercera Roma es básicamente que Moscú se convertirá en la Tercera Roma. ¿De acuerdo? La primera Roma fue Roma, la segunda Roma fue Constantinopla, la tercera Roma será Moscú. Y también es muy importante entender que no habrá una cuarta Roma. Así que cuando Moscú se convierte en la Tercera Roma, la historia termina. Bien, y la paz y la prosperidad llegarán al mundo. Bien, ¿y qué significa esto? Significa que Rusia unirá al mundo ortodoxo. Bien, entonces ahora mismo el mundo ortodoxo está dividido entre la ortodoxia oriental y la ortodoxia griega. Y algo que es muy importante que dice esta profecía es que los rusos derrotarán a Turquía en una guerra. Y luego harán que los griegos regresen a Constantinopla, que hoy en día es Estambul. Eso es lo que dice la profecía. Entonces, uno observa todas estas diferentes escatologías, ¿de acuerdo? Y de nuevo, chicos, esto es la mayoría del mundo, ¿verdad? Si realmente observas los puntos de convergencia, llegas a algunas conclusiones sorprendentes. A ver. ¿De acuerdo? Así que veamos la convergencia, ¿de acuerdo? ¿Dónde convergen, de acuerdo? Bueno, primero que nada, el punto fundamental donde ambas visiones convergen es en que el ambicioso proyecto del Gran Israel se logrará finalmente. ¿Estamos de acuerdo? De esta forma, se logrará establecer la llamada Pax Judaica. Es el gobierno mundial único, ¿de acuerdo? Wow. Un solo gobierno mundial. Esa es una de las principales convergencias. Si eso es cierto, entonces otra convergencia es que el Ezek Mas dará paso al tercer templo. La mezquita de Todas Al-Aqsa, estas escatologías la cúpula dorada. o bien afirman esto o son indiferentes a afirmarlo, ¿de acuerdo? La cúpula No se dorada, oponen a esto, ¿de acuerdo? Recuerden que la cúpula dorada está en lo que es el monte del templo, ¿sí? En la ciudad de Jerusalén, donde estaba edificado el templo, hoy está la mezquita Al-Aqsa. De hecho, hablamos con Steven Arel, Steven Barik. Se me olvidó el apellido de Steven. Pero hablamos la semana pasada con Steven y él nos decía que literalmente el lugar donde está la cúpula dorada hoy es donde está el CRE. Entonces, de alguna manera, o convive el tercer templo con la mezquita, o algo tiene que pasar. Pero si, o sea, parte de la convergencia es que tiene que haber un tercer templo, además de que tiene que lograrse la Pax Judaica. Por eso predigo que la mezquita de Al-Azhar será destruida porque necesitan construir un tercer templo. Otra cosa en la que convergen es en el auge del antisemitismo. ¿Por qué? Porque eso obligará a la diáspora judía a regresar a Israel. Esto es muy importante para esta escatología, ¿de acuerdo? Otro punto de convergencia importante es la guerra de Gog y Magog.
En realidad, no sabemos qué es esto, pero se supone que esta guerra será la guerra final antes del regreso de Dios, antes del fin de la historia, antes del fin del mundo. ¿De acuerdo? No sabemos aún qué es esta guerra, pero otra cosa es que esta guerra en Irán llevará en algún momento a la guerra de Gog y Magog. ¿De acuerdo? ¿Qué es esta guerra? Lo discutiremos más adelante. Otra cosa que es muy importante es que nosotros y China no formamos parte de esta escatología. Acá la traducción se mandó un fallido, no es nosotros y China, es Estados Unidos y China, ¿sí? Estados Unidos y China no forman parte de esta escatología. Bien, en esto todos están de acuerdo. Por la razón que sea, Estados Unidos no va a participar en los eventos futuros. Tampoco lo hará China, lo que significa que algo les sucederá a estos dos países que hará que ya no sean significativos. Y la mejor predicción para Estados Unidos entonces es una guerra civil. Wow. Guerra civil. Y aquí es donde todas estas escatologías convergen. Entonces, en otras palabras, esta guerra en Irán está ocurriendo para que estas diferentes tradiciones escatológicas puedan alcanzar el cielo en la tierra desde su perspectiva. Entonces, dada esta convergencia, en realidad podemos predecir ciertos eventos que ocurrirán en los próximos 2 a 4 años. ¿De acuerdo? Porque todos quieren que estas cosas sucedan al mismo tiempo, ¿vale? Así que Es muy interesante lo que está diciendo este chabón. Es muy interesante. O sea, el tipo está diciendo todas estas convergencias, o sea, diferentes religiones, diferentes creencias escatológicas parecieran estar de acuerdo en esto. Y por lo tanto, ninguno se opondría a que sucedan estas cosas en los próximos 2 a 4 años. Ahora va a hilvanar una serie de predicciones, pero solo para enmarcarlo, este tipo predijo que a principios de este año Estados Unidos iba a atacar Irán y también predijo que iba a perder. Cosa que no sé si es lo que está sucediendo, pero definitivamente no está ganando, ¿no? Ok, vamos a seguir. veamos algunas predicciones rápidas, ¿de acuerdo? La primera predicción, por supuesto, es porque usar tropas terrestres generará un reclutamiento nacional. ¿Qué hace un reclutamiento nacional? Crea una guerra civil, ¿verdad? Muchos jóvenes se van a negar a luchar en esta guerra. Y esto va a generar protestas. Entonces, Estados Unidos no tendrá más opción que desplegar la Guardia Nacional. Y esto creará la receta para mucho conflicto civil en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Otra cosa que sucederá es que al usar tropas terrestres, perderás la guerra. Y luego CENTCOM, que es el ejército estadounidense en Medio Oriente, se trasladará a Israel. Lo que está ocurriendo en esta guerra es que las economías del CSG están siendo destruidas. El CSG son los países del Golfo, son los países del Golfo Árabe, ¿no? Bahrein, Qatar, Arabia Saudita, Dubái, los Emiratos. Del plan. ¿De acuerdo? Porque para que Israel logre el proyecto del Gran Israel, necesita absorber al CSG y partes de Turquía y partes de Egipto. ¿De acuerdo? Entonces, en otras palabras, decir esto es que el CSG está básicamente acabado. ¿Y eso por qué lo dice? Porque el Gran Israel, ¿qué es? Si ustedes miran el uniforme que tienen los soldados israelíes, el mapa que tienen de Israel no es el mapa actual. Es un mapa que ocupa mucho más territorio, que es la tierra que Dios le prometió a Abraham. Desde el río Tigris o Nilo, no recuerdo, un río que está en Egipto, hasta el río Éufrates. Entonces es como Israel debería ser, para que tengan la porción de tierra que Dios le prometió a Abraham, mucho más grande de lo que es. Debería ocupar parte de Egipto, partes de Turquía y partes de los países del Golfo Árabe. Dale. La intención es colapsar sus economías y hacerlas irrelevantes. ¿Está bien? Lo tercero que podemos esperar es que Turquía entrará en esta guerra y que Arabia Saudita, de hecho, también entrará en la guerra. Porque se quiere usar esta guerra para debilitar la oposición a estas escatologías tanto como sea posible. Bien, así que Turquía y Arabia Saudita entrarán en esta guerra y sufrirán enormemente debido a su participación. Nuevamente, la mezquita de Al-Aqsa será destruida. Bien, y luego tienes el surgimiento de Persia. El surgimiento de Persia. ¿Por qué es esto importante? Porque necesitas que el mundo islámico se una contra Israel para el fin de los días. Wow. Así que no te importa si en realidad Irán gana esta guerra, porque al ganar esta guerra, Irán activará su identidad persa.
Y esto es importante para la escatología, porque en la guerra de Gog y Magog, la gente está interpretando a Gog y Magog que marcharán contra Israel. Están interpretando que el Dios Todopoderoso es Persia y Rusia. Juntos marcharán contra la Pax Judaica. El número 6 es que en Israel lograrás la Pax Judaica y el proyecto del Gran Israel. Bien, así que el proyecto del Gran Israel y la Pax Judaica no son lo mismo, chicos. El Gran Israel es básicamente el territorio que los israelíes creen que Dios prometió a su antepasado, Abraham. La Pax Judaica es un gobierno mundial único, basado en la vigilancia por IA y la marca de la bestia. Entonces, lo que sucederá es que Israel usará esta guerra para expandir su territorio, y luego lo que pasará es que el capital y la tecnología comenzarán a fluir hacia Israel, para crear la gran Pax Judaica. Así que piensen en empresas como Nvidia, Oracle, Microsoft, Google, probablemente se trasladarán a Israel, porque ahí es donde residirá el poder. ¿De acuerdo? Entonces, la Pax Judaica. Luego tendrás a Rusia ganando una guerra en Ucrania. ¿De acuerdo? Y luego devolver a los griegos a Constantinopla. Todo esto va a pasar Básicamente, en los próximos 2 a 4 años, dice el loco, ¿no? Estamos diciendo que esto es... Es posible que los griegos vayan a la guerra contra Turquía y luego Rusia apoye a los griegos y devuelva a los griegos a Estambul. Pero entonces dices, espera un minuto, Turquía es miembro de la OTAN. Bueno, también podemos esperar la destrucción de Europa. Básicamente el fin de la OTAN. Así que esta guerra en Ucrania no se trata solo de que Rusia proteja sus fronteras. Esta guerra en Ucrania también tiene como objetivo cumplir la escatología ortodoxa, destruir Europa, destruir la OTAN, para que Rusia pueda lograr la profecía de la tercera Roma. Eso significa la destrucción de Europa. Así que hablaré de la guerra entre Rusia y Ucrania más adelante, ¿de acuerdo? Pero lo que intento mostrarles es que solo analizando las escatologías más extremas de diferentes tradiciones religiosas, pueden, a partir de este análisis, identificar puntos en los que coinciden. Y en estos puntos pueden entonces averiguar cómo afectarán a la geopolítica actual, para hacer ciertas predicciones sobre cómo progresará la guerra, sobre cómo el mundo se transformará en los próximos 2 a 4 años. A esto se le llama la ley de la convergencia escatológica. Nos da una visión tremenda de por qué las cosas han resultado como lo han hecho. Bien, porque, de nuevo, sigo repitiendo esto, pero puramente desde una perspectiva geopolítica, puramente desde una perspectiva de realpolitik, esta guerra en Irán no tiene sentido. Pero si lo miras desde una perspectiva escatológica, entonces tiene perfecto sentido. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, cuánta tela para cortar. Un montón, de todo. No, el profesor Un Yang, montón. no es difícil entender por qué se ha hecho tan viral este hombre, ¿no? Pero me quiero quedar ahora con esta frase del final, ¿no? Desde el punto de vista político, este conflicto no tiene sentido. Desde el punto de vista escatológico, y no solamente a nivel cristiano, sino a nivel de estas religiones comparadas, tiene perfecto sentido, ¿no? Entonces, algunas observaciones para hacer. La primera es que él lo aclara, pero por las dudas debe ser reforzado. Él toma las posturas más extremistas de cada perspectiva, de cada religión. No son todos los judíos los que creen esto, no son todos los cristianos los que creen esto, ni todos los católicos, ni todos los ortodoxos. O sea, eso es definitivamente algo que tenemos que tener en claro, ¿sí? Definitivamente algo que tenemos que tener en claro. Lo segundo, y esto es algo que discuto mucho con ciertos amigos que creen que los gordos apocalipsis y que los que nos interesamos por el fin de los tiempos somos unos incautos, ignorantes, que hay que estudiar esto. O sea, aunque vos no creas que el fin se acerca, mucha gente que toma decisiones está mirando esto para decidir. Entonces, por lo menos, para entender lo que te rodea, lo tenés que estudiar. Después, si vos crees o no, Maranata, Jesús viene pronto,
es otro cantar. Pero lo tenés que conocer, loco. Porque es lo que está pasando. Porque el mundo está cambiando. No, a mí lo que me mató de todo lo que dijo también es un poco como esta perspectiva de que están, ellos lo creen así, entonces están forzando todos estos, moviendo todas estas piezas de ajedrez para forzar el regreso del Mesías, según Sí. la escatología que creas, ¿no? Pero Para forzar la venida del Mesías, para forzar el segundo regreso de Cristo, para forzar que caigan los imperios, para que vuelva a surgir la ciudad de Dios. O sea, desde cada perspectiva tiene sentido, ¿no? Es como que todas estarían intentando que acontezca lo mismo. tal cual. Lo cual es un toque creepy. Sí, un montón. Después, que las 7 predicciones se realicen es cuando menos cuestionable. Es cuando menos cuestionable. Pero yo quiero cerrar el bloque señalando dos cosas. Primero, que la escatología se esté volviendo mainstream. O sea, que la gente esté empezando a hablar del fin de los tiempos y de la religión en función de geopolítica, es un delirio. Es una locura. Es una locura. Y particularmente me fascina. Y lo segundo es que vivimos en el cono sur, en la mejor región del planeta. Porque si Europa va a ser destruida como dice si va a haber una guerra civil en Estados Unidos, si China va a tener alguna catástrofe, si todo eso pasa, este es el mejor lugar para vivir. Entonces, yo les voy a decir a mis amigos que están tramitando las ciudadanías europeas, No lo hagan. vamos a Bariloche. Claro. Vayamos a la Patagonia. Tiene perfecto, completo y total sentido. Pero hablando en serio, miren, yo realmente creo que la escatología cristiana es... porque creo que el cristianismo es verdad. Entonces, de todas las escatologías, yo creo que el cristianismo es verdad. ¿Yo soy dispensacionalista? No. Pero sí soy futurista en el sentido que creo que va a haber un anticristo real. Creo que va a haber un tercer templo. Creo todo eso. Lo creo. Entonces, vos mirás estas cosas y te tenés que hacer preguntas. Entonces, ahora mi pregunta no va a ser para los amilenialistas, ¿viste? No va a ser para los que leen el Apocalipsis de manera simbólica. Mi pregunta ahora va a ser para mis amigos del rapto. Todo esto tiene que pasar y la iglesia no tiene que estar, ¿no? O sea, la guerra de Gog y Magog, antes el templo. Todo esto no debería estar la iglesia, ¿no? ¿Qué pasa si estamos? Se las dejo ahí, se las suelto la pregunta en el aire. Amén.